Los que ya me conocen saben que me gusta poner título al tema. En parte, bueno, quería mostrarles este último libro que ayudamos a imprimir con mi esposa, a editar. Ya hace parte de nuestro sello editorial, por fin tenemos sello editorial. Gloria a Dios, gracias hermana por ese entusiasmo, nos anima. Estamos trabajando en procura de que nuestra literatura vaya enfocada en el avivamiento, en el despertar espiritual, en despertar el llamado de Dios en los corazones. Y este libro en particular trata de eso. Dice: el corazón de Dios, un llamado a las naciones. Un libro escrito desde la India por un misionero que estuvo allí un par de años, un testimonio de vida pues muy especial, pero no solo eso, sino con un sustento bíblico, con un orden bíblico muy interesante, que hace un llamado hacia la vida espiritual, pero también al servicio, ¿sí? Recordemos que Jesús dijo algo en su palabra, dice: y los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esas son las dos cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Uno, estar con Él. Esa es nuestra vida devocional. Para eso hace parte la reunión de cada domingo, las escuelas, el instituto bíblico, para aprender a estar con Él, a conocerlo, a entender lo que Él quiere para nuestra vida personal. Pero dice: y para enviarlos a predicar. Es decir, cumplir una misión en esta tierra. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, que uno debiera convertirse a Cristo y morirse de una vez. ¿Sí? Irse al cielo y evitarse aquí tentaciones, luchas, pruebas, ¿cierto? Pero si el Señor nos dejó aquí en la tierra, pues es porque tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros a otros, diciendo: reconciliados con Dios. Y dice: y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, que el trabajo que cada uno de nosotros aquí tenemos es aprender a estar con Jesús, pero también a predicar de Jesús a otros. Porque Jesús es el camino al Padre, es el elemento reconciliador, es el mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros no solo le predicamos en palabras, sino también en hechos. Como dice Hechos capítulo 1, verso 1, dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Predicamos el evangelio no solo en palabras, sino en poder. Dice la Biblia: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Es decir, que el evangelio no solo es un mensaje, es una persona. La gente no solo escucha un concepto teológico de Dios, tiene que recibir una experiencia con Dios, como está escrito, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Ahora, este es el llamado de cada uno de nosotros. Por eso les presento ese libro y por eso el título del tema de hoy. El culto el inculto y el verdadero culto. Hoy vamos a hablar de tres formas del culto. Voy a leer de nuevo. El culto ustedes saben que generalmente cuando se habla de alguien de alto estrato, dices que estoy ¿no? Es chévere, es famoso, llama la atención, mastico chicle, etc., ¿no? El culto el inculto y el verdadero culto. Vamos a hablar de eso. ¿Usted se ha preguntado para qué venir a una iglesia el domingo en la mañana? Porque muchos venimos a una iglesia y si hiciéramos preguntas, seguramente encontraríamos algunas respuestas que pudieran ser correctas, otras con una muy buena motivación, pero también incorrectas, y otras seguramente correctas. Quiero que se pregunte usted ahí donde usted está sentado: ¿a qué vengo yo a un culto el domingo? Esa es una buena pregunta. Bueno, en nuestra experiencia he encontrado algunas respuestas. Es que allí tengo muchos amigos. Ok, o sea, la iglesia es un club para esa persona, ¿sí o no?
Que viene es por los amiguis. Pero ¿y Dios? ¿Dónde está Dios ahí? La música es fantástica y se siente mucha paz. Oiga, cierto, hay gente que dice, no, pero es que me gusta ir a la iglesia porque es que la música que allá cantan es linda, ¿cierto? Y además yo siento como algo, no sé, tan especial, tan bonito, muy rico que usted sienta algo, ¿cierto? Eso está genial, qué bueno, cuando experimentamos esa paz, ese gozo, esa plenitud. Pero hay gente que viene a la iglesia y no siente nada y sale igual. Hay gente que viene y siente cosas y salen y siguen viviendo igual también. ¿Sí? Ahora, desde que asisto me ha ido bien en los negocios. Oiga, la iglesia devolvió la pata conejo. ¿Sí? El amuleto de la suerte. ¿Sí? Entonces, es que cuando no voy el domingo a la iglesia esa semana me va como perros en misa. ¿Cierto? Terrible. Pero hay gente que viene por agüero a la iglesia, pero no sabe de qué viene. Y entonces no sabe lo que es el culto, ni a qué viene el culto. De eso vamos a hablar hoy, claro. Oiga, las enseñanzas son en gran manera motivadoras. O sea, hay gente que viene porque le gusta, uy, no, es que como chévere eso que le enseñan a uno allá. ¿Sí? Como bonito eso, ¿no? Como que le ayuda a uno a mejorar su calidad de vida. Miren, el evangelio no es para mejorar nuestra calidad de vida. Debe mejorar la calidad de vida, pero el evangelio es para llevarnos a la eternidad con Dios. No es para que aprendamos a ser solo buenos papás, buenos profesores, buenos empresarios, buenos hijos. Sí, eso está lindo. Pero si el evangelio que estamos escuchando no nos lleva al cielo, estamos fregados. Si no nos lleva a conocer a Dios, estamos fregados. Porque hoy tenemos un evangelio, diría yo, entre comillas, evangelio antropológico. Está centrado en el hombre, está centrado en que yo me sienta bien, en que yo voy a ser poderoso, ¿cierto? Entonces, empoderamiento y todo ese tipo de términos que a veces se utiliza. De hecho, hay predicadores que ya no llaman predicadores, sino coach. Sí, yo no sé qué es esa vaina porque no sé inglés. Pero la verdad no, un predicador es alguien que expone la palabra de Dios con el propósito de que las personas conozcan a Dios, vivan en Dios y sirvan a Dios. Repitan esas tres cosas: conozcan a Dios, vivan en Dios y sirvan a Dios. Es importante esto. Ahora, unos más atrevidos dicen, es que cuando voy a la iglesia se siente una unción, y uno pregunta, ¿y sabe lo que es unción? Y no sabe. Y entonces peor, ¿cierto? Se siente algo, pero ¿sí? Póngale etiqueta, el nombre que quiera, que suene famoso, pero ¿eso será culto? ¿Esas serán las razones para venir a un culto? Bueno, respetables sí, pero simplistas, creería yo. Ahora, hay una frase de un escritor periodista italiano, Roberto Gervaso, dice lo siguiente: un conformista es un esclavo voluntario. Y sabe que es algo que yo me he cuestionado, porque muchas veces estuve sentado en una silla, en una iglesia, preguntándome, ¿yo qué hago acá? ¿A qué vengo? Tenía que cuestionarme. No quiero ser conformista, no quiero llegar a que pasó un domingo y pasó otro domingo y otro domingo y un año en un culto y mi vida sigue patas arriba y sigo sintiéndome vacío, hueco. Eso no tiene sentido, ¿sí? Y entonces a veces me pregunto, ¿y para qué leo tantos libros? ¿Y para qué hago tantas cosas? ¿Y por qué canté tantas canciones? ¿Y si las cantaría de corazón o no? ¿Qué pensará Dios de nuestro culto o lo que llamamos nosotros culto? Ahora, ¿saben qué? Encuentro en lo que vamos a leer lo que llamaría el culto la forma inculta de venir al culto, es decir, cuando no sé ni lo que estoy haciendo, y la idea de lo que sería un culto cool. ¿Qué es realmente un culto? Bueno, vamos a ir a la historia de Gedeón. Conocemos muchos la historia de Gedeón. El término del nombre Gedeón es martillo de Dios. Pregunta, ¿para qué sirve un martillo? Bueno, generalmente sirve para tres cosas: romper cosas,
ajustar cosas, ¿cierto? O darle forma a cosas. Así que Dios levanta un hombre en medio de Israel, en medio de idolatría que el pueblo está llevando, en medio de una hambruna que están teniendo, ¿cierto? Porque están sitiados el pueblo de Israel en ese momento. Y en medio de esa lucha, Dios levanta un martillo. Y qué interesante, ya están mal, ya están viviendo mal. Pero pareciera que Dios al caído, caerle. Qué interesante, porque manda a Gedeón para caerle encima peor, para darle las razones por las que están mal. Porque a veces hay personas que vienen, ¿cierto? Creo que les he contado que hay gente que viene y me dice, pastor, es que ore por mi hijo que está mal criado. Y entonces yo acostumbro a hacer como Gedeón, hacerle la pregunta, ¿y quién lo crió? No es que él está mal criado, es que usted lo malcrió. Entonces nos vamos a las razones reales, ¿sí o no? Ay, pastor, es que estoy mal con Dios, es que no siento la presencia de Dios. Venga, ¿usted está mal con Dios? ¿Por qué cree que está mal con Dios? No es que haya dejado de orar. ¿Y por qué ha dejado de orar? Pues no sé, tal vez que me la paso mucho en celular. ¿Y qué tiene que hacer? Pues dejar de ver tanto celular y dedicar más tiempo a orar. Simple. Porque no es falta de presencia de Dios, es que no la percibimos. Porque Dios está con nosotros todo el tiempo, 100%. Usted cierra sus ojos, la presencia de Dios ya está ahí, con los ojos abiertos, cerrados, arrodillado, parado, sentado, Dios está ahí. ¿Sí? Es que tengo que arrodillarme para sentir a Dios. No. Es que Dios está en nosotros. ¿Sí? Ahora, Gedeón, el martillo de Dios. Ahora, ¿qué es el martillo de Dios en la Biblia? Porque aquí está en la persona de Gedeón, pero ¿qué es el martillo de Dios en la Biblia? Vamos a leer Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Oiga, ¿cuál es el martillo de Dios? Su palabra. Eso nos indica que la gente vive mal, como el pueblo de Israel estaba viviendo mal, vive en idolatría, vive en escasez y en situaciones tan difíciles porque no están atendiendo a su palabra, a la palabra de Dios. Y entonces, siempre que usted va a pedir ayuda de Dios, lo primero que Dios le va a dar es una palabra. A veces uno dice, Señor, necesito plata. Y Dios dice, te voy a dar una palabra. ¿Sí? Y uno dice, pero Dios, no necesito una palabra, necesito plata. Dios dice, no, le voy a dar una palabra. Tremendo. Porque en una palabra hay una promesa, o en una palabra Dios le dice, mira, es que estás mal económicamente por eso. ¿Cierto? Usted está enfermo y viene alguien y le das una palabra. Pero es que la Biblia dice, una palabra tuya bastará. Ah, ok. Pero muchos de nosotros no queremos estar expuestos a la palabra de Dios. Ahora, Gedeón fue puesto por Dios para romper, en ese sentido, paradigmas. Y esto es importantísimo. Quiero que piensen en esto. ¿Qué es un paradigma? Voy a explicarlo. Un paradigma es una creencia compartida por una comunidad, pero que actúa por sobre la realidad. Es decir, es lo que me imagino, lo que creo, lo que pienso, lo que fulano dijo, es que a mí me dijeron, es que yo escuché, es que yo leí, es que yo vi en YouTube. Estábamos hablando del pastor Camino, vi en YouTube. Y entonces mucha gente está viviendo de paradigmas, es decir, de ideas que ni siquiera ha pasado por el filtro de la palabra de Dios. Y al no pasarla por el filtro de la palabra de Dios, vive una vida equivocada. Vive mal, aunque va para el cielo.
¿Sí? Así que Dios levanta a Gedeón para romper en el pueblo de Israel algunos paradigmas, algunas ideas equivocadas que ellos están teniendo y que los están llevando a una vida de idolatría, de perversión. El término perversión en la Biblia significa desviarse del camino. Así que los está llevando a desviarse del camino. Y entonces Dios dice, no, toca mandar el martillo, arreglar algunas cositas para enderezar eso torcido. ¿Sí? Ese es el trabajo de la palabra de Dios. Ahora, tengo algunos ejemplos de paradigma, porque como voy a hablar hoy del culto, ¿cierto? Okay. ¿Qué entendemos nosotros que es el culto? Entonces, mucha gente cree, por ejemplo, que iglesia es un salón de reunión bien adornado. Entonces, vamos a ir a la iglesia. Eso es un paradigma. ¿Por qué? Porque según la Biblia, la iglesia, ¿quién es la iglesia? Cada uno de nosotros viviendo en comunidad, ¿cierto? Como cuerpo de Cristo. Personas nacidas de nuevo y llenas del Espíritu Santo son iglesia, por decirlo más teológicamente, ¿cierto? Eso es la iglesia. Entonces, yo no voy a la iglesia, yo voy a reunirme en unas paredes como iglesia. Hay una diferencia. Entonces, aquí nos estamos reuniendo como iglesia, pero esta no es la iglesia. ¿Sí? De hecho, el día que Cristo recoja su iglesia, no va a recoger solo este lugar, ¿sí? Sino a todos los que han nacido de nuevo y están llenos del Espíritu Santo y están haciendo lo que el Señor les mandó. Porque la Biblia dice que nos encuentre haciendo así. ¿Sí? Importante. Ahora, templo es el salón de reunión sagrado. Entonces decimos que las paredes son el templo. Entonces, ni las paredes son la iglesia, ni las paredes son un templo. Porque según la Biblia, el templo es, diga, mi cuerpo. Mi cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Oiga, eso es importante. Entonces, hay gente que cree que viene el domingo bien vestida porque el templo es sagrado, pero durante la semana viven mal porque no están revestidos de Cristo. Están revestidos de sus emociones, de sus ideas, de sus pensamientos, de sus ocupaciones, pero no están revestidos de Cristo Jesús. Y entonces, aunque dicen venir a un templo, su vida no es un templo. Se volvió, como dijo Jesús, han hecho mi casa cueva de ladrones. Y entonces muchos de nosotros no cuidamos nuestro cuerpo como Dios quiere. Estamos viendo qué cosas que no debemos ver, oyendo cosas que no debemos oír, hablando chismes que no debiéramos estar hablando con nadie, ¿cierto? Y no estamos permitiendo que el Espíritu Santo a través de nuestra vida convenza a otros, reconcilie a otros. Y entonces los vecinos no quieren ser como nosotros, evangélicos. No estamos cumpliendo el ministerio de la reconciliación. Nos odian. Y el mundo nos odia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que si no somos sal que sala, seremos pisoteados por el hombre. Y entonces hemos dejado de salar. Y entonces nos hemos vuelto más bien fastidiosos al mundo que útiles a Dios. Porque no estamos ni entendiendo siquiera el culto, que es lo básico. ¿Cierto? Ahora, algunos más dicen el altar, ¿cierto? Y entonces decimos que esto aquí para acá se llama altar. Según la Biblia, no. Según la Biblia esto se llama púlpito. Eso lo pueden leer en el libro de Esdras, capítulo 8. Púlpito. Púlpito es una cosa alta donde yo me paro para que los demás me vean. Porque tal vez si no me paro, no me ven. ¿Sí? Así que Jesús tuvo, por ejemplo, una barca como púlpito. Ahora, yo no me imagino la barca de Pedro adornada con flores, ¿cierto? Ni atril, ni sonidos. No. El altar en la Biblia representa nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras decisiones,
nuestras emociones, lo que hay en nuestro interior para Dios. Ese es el verdadero altar en la Biblia, nuestro corazón. Entonces muchos cuidamos muy bien de este lugar, pero no estamos cuidando de nuestro corazón. ¿Y la Biblia qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, porque de ese altar fluye vida. Porque no de todos los altares que la gente llama altares fluye vida, porque hay predicadores que paran aquí a matar gente. ¿Sí? Porque juzgan, señalan, condenan, porque predican alguna vaina mala, ¿cierto? Porque su motivación es incorrecta. Como dice la escritura, aquellos siervos que tan pronto su amo se fue, comenzaron a golpear a sus consiervos. Y muchas veces para eso se utilizan estos altares, que no debieran llamarse altares de Dios. En este caso, terrible, ¿cierto? ¿Qué dice Jesús a los fariseos? Ustedes hacen un prosélito, traen gente, pero cuando los tienen ahí, los hacen doblemente merecedores del infierno. ¿Y sabe por qué doblemente merecedores? Porque ellos debieran leer su Biblia en la casa y como no la leen, entonces tragan entero todo lo que el predicador les dice. Y entonces viven mal. Porque estamos siguiendo la corriente del sistema, del mundo, pero no estamos siguiendo a Dios. No hemos entendido el punto. ¿Comprendemos eso? Bien. Permítame, tomo agüita, refrescamos. El pueblo de Israel había adoptado la idolatría, convirtiendo el culto a Dios, de ese Dios invisible, en una construcción de dioses extraños. Ahora, ¿saben que muchos de nuestros cultos se han vuelto ídolos? Ahorita estaban hablando de la idolatría, pero a veces hacemos ídolo del pastor que predica. Hacemos ídolo del letrero que tenemos. Hacemos ídolo de las formas de nuestra iglesia, es que casi haces así, ¿sí? Y entonces hemos hecho de la casa del Señor una casa de ladrones. Ahora, Dios entonces toma su martillo a Gedeón y le da una misión, porque es que la palabra de Dios tiene una misión bastante clara. Vamos a leerla. Jueces, capítulo 6, verso 25 al 27. Jueces 6, 25 al 27. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Dios viene y llama a Gedeón y mire la orden que le da, póngale cuidado. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Primer propósito de ese martillo: tumbar el culto a Baal y a Acera. Wow. Pueblo de Israel que sabía que no debía tener ídolos, pero igual los tenía. Así que Dios levanta a este hombre para derribar el culto a Baal y a Acera. Ahora la pregunta es, ¿tumba las imágenes del vecino, sí? No, ¿las de quién? Las del papá. ¿Cierto? Que también eran seguramente las de él y las de esos siervos que lo ayudaron. Así que lo primero que el Señor viene a través de su palabra es a que nosotros tumbemos nuestra propia idolatría. Pero recuerden que esta idolatría son paradigmas, son
formas en que creemos que debemos acercarnos a Dios. ¿Sí? Hay gente que dice, no, es que si no oro 3 horas al día, esa es la forma, es un paradigma. No es que hay que orar es parado, no acostado, no sentado, de rodillas. Y entonces usted encuentra en la Biblia, hay unos oraron acostados, sentados, de rodillas, boca abajo, boca arriba. ¿Sí? Pero convertimos a veces un versículo en un paradigma, en un dogma, ¿cierto? Y caminamos en eso. Porque nos quedan las costumbres, porque es que fue lo que nos enseñaron. Y entonces a veces eso que hemos aprendido, Dios viene a través de su palabra y dice, voy a romperles eso. Voy a desbaratarles eso. Ahora, pensemos en eso. Porque de alguna manera lo que está haciendo Gedeón es revolucionario. Está haciendo algo revolucionario. Es como yo dijera, bueno, ¿sabe qué? Dios va a tumbar estas paredes. ¿Cómo les sonaría a ustedes venir a decir Dios va a tumbar estas paredes? Pero la Biblia lo dice, ¿cierto? Sin muros habitaremos por la multitud de hombres. Porque es que estas paredes, ¿sabe qué han hecho? Los han encerrado mientras el mundo se está perdiendo. Ojalá Dios tumbe estas paredes. ¿Se me entiende? Eso es romper un paradigma. Pero el religioso que dice, no, usted no sabe cuánto nos ha costado, cuánto hemos invertido allá, mire. ¿Sí? Es que yo ayudé a pintar, yo hice ese moñito. Sí. Pero es que a Dios no le interesa el moñito. A Dios le interesa las almas que se están perdiendo afuera. Y nosotros aquí nos estamos preparando para poder ir afuera. Porque ¿qué dice Hebreos capítulo 13? Salid a él afuera, llevando su vituperio. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia? Empiecen desde Jerusalén, vayan a Samaria, a Judea, ya está lo último de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros predicamos que somos los samaritanos, nos fascina. Y cuando pasamos por al pie de alguien que necesita, se nos olvidó la palabra de los samaritanos, del samaritano. Dios necesita romper paradigmas en nosotros. Porque hemos convertido el culto en un culto. Es decir, estamos haciéndole culto al culto. Esto que la iglesia hoy está haciéndole culto al culto. Y por eso 45 minutos de predicación, 20 de alabanza, y estamos haciéndole culto al culto. Si Jesús viniera aquí a predicar, lo echaríamos por la forma que predicaba. Si Él viniera a decirnos qué cantar, diríamos, no, eso está anticuado, y no cantaríamos. ¿Sí? Porque ellos cantaban los salmos de David y los salmos de David eran terribles. Nosotros queremos que nos canten más a mí, que nos digan bonitas las cosas, lindas para nosotros. Y entonces estamos tan cómodos en nuestras sillas. Y Dios allá diciendo, ¿y cuándo van a hacer la tarea? Porque el Señor nos pasó la escoba para que barriéramos la pieza. Y nosotros estamos adorando la escoba y no estamos barriendo la pieza. Se nos ha olvidado, mis amados, que hay un plan de Dios con cada uno de nosotros. Y el plan de Dios incluye vida. Porque Dios es un Dios vivo. Es decir, cuando Él venga a recoger a su pueblo, va a recoger personas nacidas de nuevo. No sillas, no equipos, no cables, no cafetera. Personas, seres humanos, nacidos de nuevo. Y nosotros estamos construyendo lugares, pero estamos olvidando nuestra misión. Ahora, por eso Jesús tuvo que salir del templo y mirar al templo, y los discípulos dijeron, mira, qué edificios, qué lindos. Y el Señor les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y así fue, ¿cierto? En el año 70, los voy a explicar allá en la escuela cuando empecemos. Vamos a hablar de escatología este año. Uy, pastor es una casa. Le digo que no me deje escatología y me deja escatología. Vamos a hablar de escatología en el instituto. Pero el Señor dijo, no quedará piedra. Ahora, imagínense que usted está viviendo una vida religiosa
Y un día llega un predicador así como que usted dice, wow, pero usted tiene algo diferente, está enseñando algo diferente. Y entonces, y se llama Luis Puripoma. Y entonces usted dice, me voy con Luis Puripoma. Ese me gusta el predicador, que es que yo estaba en una iglesia del peor. O sea, antes era peor. Y entonces agarro aquí a este nuevo predicador y me voy detrás. Eso fue lo que pasó aquí con Gedeón. Él se para, propone algo y ¿sabe qué pasó? Vamos a leer. Porque es aquí donde se armó el culto in. Todos quieren estar con el famoso, todos quieren estar con el nuevo predicador, todos quieren estar con el que les dice algo que les llama la atención. Vamos a leer Jueces 6, 34 al 35. Jueces 6, 34 al 35. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Oiga, y suele pasar. De hecho, así nacen las iglesias de garaje. ¿Sí? ¿Cómo nace una iglesia de garaje? Dios usó a alguien y ese alguien dice como que necesito reunir a alguien, o Dios puso 2, 3 pelagatos ahí al frente y venga, te apoyamos y vamos para el arriendo y compremos sillas, compremos sonidos, para lo menos una iglesia. ¿Sí? Y luego, ¿qué sucede? No, pues como hay personería jurídica en el país, voy, pago $1,000,000 a un abogado y tengo personería y tengo iglesia. Y entonces armo una iglesia, pero olvido que soy iglesia. Que en el mundo entero hay un solo pueblo para Dios, no muchos pueblos para Dios. Y entonces empiezo a mirar solo hacia adentro y empiezo a crear un sistema de este lugar. Y entonces esta iglesia les gusta la falda larga, en esta otra la falda cortica, en la otra los mechudos prevalecen, en la otra los calvos bienvenidos. Y cada uno armó su propio ídolo. Y hemos olvidado que somos una iglesia en el mundo, con un llamado y con una misión, fuera de estas 4 paredes. Aquí venimos solo a entrenarnos para servir afuera. Ahora, se le reúnen y entonces se armó el culto in. ¿Por qué? Todo el mundo quiere ir a esa iglesia. Es que yo quiero ir a tu iglesia, es que yo no sé, es que allá hay algo diferente. Allá hay buena palabra, allá hay buena música. Y está bien, eso está perfecto. Qué bueno, cuando podemos adorar a Dios con buena música, cuando podemos escuchar una buena predicación. Mejor que se abran iglesias y no sectas, obviamente, que vengan a decirle vainas por ahí raras, ¿cierto? Preferible, claro. Decía un pastor amigo, yo prefiero que se abran iglesias y no cantinas. Perfecto. Así sea. El apóstol Pablo dijo lo mismo. Ojalá que si predican, predican por codicia, predican por ganancia, con todo es que Cristo sea predicado. Amén, porque se abren iglesias. Ahí entre todo, ahí se pesca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Sabes que yo cuando llegué a Cristo llegué a la oración fuerte al Espíritu Santo? Y me hicieron un camino así y me echaban sal y me daban calvacera. Poco gente ahí. Yo no entendía nada. Pero fue la primera vez que alguien me abrió un versículo de la Biblia. ¿Y sabe qué hice yo al llegar a mi casa? Abrí la Biblia y ahí encontré a Dios. Y no volví al sitio, porque después de la calvacera, mire cómo queda uno. ¿Sí? Pero abrí la Biblia y encontré a Dios en su palabra. Porque a veces creemos que vamos a encontrar a Dios en la iglesia. No, no vamos a encontrar a Dios en la iglesia. Necesitamos encontrarlo en el culto, en la intimidad. ¿Sí? Porque usted encuentra a Dios en la intimidad, usted no le pertenece a ningún lugar, le pertenece a una persona. Yo recuerdo que después salí de ahí a la Misión Carismática Internacional. Y un día cuando fui a salir, el pastor me miró y me dijo, pero es que usted pertenece acá. Oh, yo pertenezco, ok, yo no sabía. No, qué pena, yo le pertenezco
Porque una sola persona pagó por mí en la cruz. Se llama Jesucristo. Mi vida le pertenece a Jesucristo. ¿Sí? Y ahí sí lo que dijo el apóstol Pablo, es que hay algunos que vienen a querer espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Sí, yo me he hecho siervo de todos y esclavo de todos, dijo el apóstol Pablo también. Porque servimos al pueblo de Dios. Pero nuestra vida le pertenece a Él. Ahora, se le junta, ¿cierto?, las personas a Gedeón. Y sucede en las congregaciones, ¿no? Hay gente que ya empieza a venir y es que el ungido, es que Dios cómo usa a mi pastor. Y entonces empieza a echarle flores al pastor. Y cuando menos le beso las patas al pastor. ¿Sí? Y entonces cuando viene el pastor, la gente lo acerca para tocarle el manto al ungido, para ver si se le transmite alguna cosa. Y no es eso lo que vemos en las congregaciones hoy. ¿Cierto? Mire, cuando vienen los famosos, pero vienen con escoltas, con metralleta ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Porque no puedo tocar al ungido. Oiga, ¿y qué dijo Esdras? ¿Cuál escolta ni qué? Nada. Yo confío en quién. Dios, que es mi protector. Ahora, empezamos a hacer una idiosincrasia. Entonces aquí cantamos solo coritos antiguos y creemos que somos santos porque tocamos solo coritos antiguos. Allá en el otro lado dice, no, aquí somos de visión, entonces cantamos música que le guste a la gente, entonces reggaetón, entonces hasta el pastor se pone la cachucha así medio lado para reggaetonear. ¿Y Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Sí? Porque aquí los unos se creen más santos porque usan la falda larga y los otros allá se creen más llenos del Espíritu porque están en jean. Y Dios, y el culto a Dios, porque estamos haciendo el culto al culto. Ahora, la gente generalmente en estos casos empieza a confundir una cosa con otra. Entonces no sabe si asistir por Dios, por la fama del lugar, y entonces así aparece lo que conocemos como los cultos incultos. Entonces ya pasamos del culto al culto inculto. Ya les voy a explicar eso. El culto es eso que me atrae. El inculto es cuando yo perdí el norte y ya no sé ni lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Eso ya es inculto porque no sé ni qué estoy haciendo. Aplaudo por aplaudir, canto por cantar, leo por leer, oro por orar. Pero como que con Dios. Y entonces usted ve a la gente adorando así con los ojos para arriba. Aleluya. Pero como intimidad con Dios. Se ve muerto. ¿Sí? Se ve muerto. ¿Qué tal que usted fuera a cantarle así a su mamá el día de cumpleaños? ¿No dice eso Malaquías? Si yo soy papá, ¿dónde está mi honra? Porque a veces es lo que hacemos. Ni siquiera nos estamos concientizando de que voy a encontrarme con Dios. No es que mi mamá me obliga a venir a la iglesia. Entonces dígale que no la obligue, demándela. Pero si viene, venga con el corazón para Dios. No deje que su culto a Dios se convierta en un ritualismo. Terrible. Porque sabe que cuando se convierte en ritualismo, se convierte en materialismo. Y entonces mucha gente cree que Día de la Madre es darle un almuerzo a la mamá, una vez al año. ¿Sí? Y con Dios igual. Le llevo la platica y Dios que me bendiga. Eso no. ¿Dónde la vida, la relación con Dios, la profundidad de mi relación con Dios? Ahora, en ese culto inculto, que ya pasamos del culto al inculto. El inculto es que no sé ni para dónde voy. En el inculto empezamos a ponerle etiquetas al pastor. ¿Sí? Entonces, no falta el que se para acá y es que yo soy apóstol. Sí, muy lindo, el apóstol. Y entonces le puso la etiqueta y como que parece más grande que los otros. ¿Sí?
Cuando la Biblia nos dice que nosotros somos servidores de los servidores. O sea, si yo soy un servidor, el pastor es un servidor del servidor. ¿Entiende? Porque la Biblia dice que Dios dio los 5 ministerios para formar a quienes, a los santos para la obra del ministerio de ellos. Es decir, ustedes son servidores, nosotros somos servidores de los servidores. Pablo fue más atrevido, dijo somos colaboradores. ¿Sí? Y ustedes ya saben, ya les he explicado aquí colaborador. Colaborador es el chino que dice venga le ayudo para cargar la bolsa al mercado, y el chino agarra la bolsa y más el peso que hace, que lo que ayuda a cargar. Eso somos. Pero cuando nos ponemos las etiquetas, ¡wow! Es un culto inculto. ¿Sí? Es que eres maestro de las escrituras. Sí, muy lindo que sea maestro de las escrituras, pero ¿y cómo vive con la mujer, con los hijos? ¿Se lo aguanta en la casa? ¿Sí? Ahora, se hace a veces más importante el mantenimiento del lugar que la reunión. Perdón, que la vida espiritual, que la vida privada. Y entonces vivo en pecado toda la semana, pero como voy a predicar el domingo, me porto bien el sábado. Se lo está diciendo alguien por experiencia, porque así hipócrita era yo también. ¿Sí? Porto juicio, sí, hasta ayuno el sábado, yo que no me gusta ayunar. ¿Sí? Para el domingo que Dios me use, un santito. Y a veces hacemos lo mismo en la iglesia, para venir. ¿Cierto? Toda la semana no agarro la Biblia, pero el domingo la desempolvo y me voy para la iglesia lindo. Y ojalá lleve una bien grande así que se vea. ¿Sí? Y al que le da pena la mete entre una maleta. Y Dios, porque es que la Biblia dice que Dios va a juzgar pensamientos e intenciones del corazón. Allá no nos van a juzgar por si tenemos 10 o 20 Biblias en la biblioteca. Es cuánto estamos aplicando lo poquito que aprendemos. Como decía Ina Santa María, si aplicáramos el solo 20% de lo que aprendemos, no viviríamos como vivimos, no tendríamos el planeta que tendríamos. Y eso indica que estamos mal, bastante. ¿Sí? Ahora, oiga, ¿usted sabe por qué viene al culto domingo? Esa es la pregunta que estamos contestando. ¿Para qué vengo? Estoy viniendo. Así que Dios interviene a través de Gedeón para sacarlos del culto porque lo famoso era adorar a Baal y a Acera. Luego va a sacarlos del culto inculto, es decir, que ellos no están siendo conscientes de lo que van a hacer para Dios. Y entonces Dios los va a filtrar. ¿Cómo los filtra? Pues primer filtro para saber si usted es un creyente inculto. Primer filtro, el filtro del compromiso. Si usted solo asiste por asistir o de verdad usted sí quiere. ¿Sí? Porque sabe que la Biblia nos enseña que Dios no sacia al que no tiene hambre, no sacia al que no tiene sed. Por eso la forma en que Dios utiliza para que su pueblo lo busque es cerrar la llave. Y entonces no hay agua, no hay comida, y entonces el pueblo, ahí sí, cuando están con una pata partida en el hospital, hay que orar, hay que leer la Biblia. Llamen al pastor que ore por mí. ¿Sí? Entonces Dios cierra la llave. Entonces Dios necesita, entonces vamos a hacer examen aquí, previa. No, mentira. No se preocupen. Jueces 3:7. Resulta que como se le pegó tanta gente a Gedeón, Dios dijo, wow, aleluya, estás ganando multitudes para la gloria mía. ¿Cierto? No. A Dios eso no le convencen las multitudes para la gloria de Él. Él quiere, ¿recuerda? Corazones. Ok. En este caso, corazones comprometidos. Dios no necesita su presencia, Dios necesita su corazón. ¿Sí? ¿Nota la diferencia? Para Dios poder tocarlo, para Dios poder abrazarlo, para Dios poder hacer algo, necesita
su corazón, no solo su presencia. Por eso si está pensando en la olla express, mejor vaya y apaguen antes de que se le queme. ¿Sí? Pero si usted está con el corazón, porque es que Dios es un Dios amante, Él es amor. Y Él trata de corazón. Y entonces prueba a esa multitud que se le pegó a Gedeón para el culto. Estaban en el culto renovado, ¿no? Ya había habido una reforma. Entonces pasaron del de Baal al de Dios y había multitud. Y Dios dijo, pruébemela. Jueces 3:7. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Jueces qué? ¿Sí? Jueces 3:7. De pronto si puse mal la cita, mi padre me ayuda, por fin, Sí. buscar la cita. Sí, debe estar mal la cita, listo, tranquilo. Bueno, ahora la rectifico. Mi padre sí me ayuda a buscar la cita del... Puse de pronto mal el número, yo siempre briego con los números. No se distraiga. Y ahorita nos dan la cita. Gracias. Observe cómo debe ser 7:7 o 6:7. 7. 7:7. ¿Qué dice el 7:7? Desde entonces el Señor Jehová dijo a Gedeón, Ah, sí. con esto Ese es. 7:7. Con el sí, Señor. 7:7. Jueces 7:7, disculpen. Yo siempre me tomo el lío con ese aparato. Bien. ¿Observan lo que Dios le mandó a hacer a Gedeón? Devuélvalos. Ahora, ¿usted ha visto algún predicador devolviendo gente? Rara vez, ¿no? Porque es que si devuelvo gente, no entran diezmos, no entra plata. Y si no entra plata, entonces ¿con qué pagamos el arriendo? Entonces, ¿de quién depende el predicador? Ah, de la plata que trae la gente. No está dependiendo de Dios, del llamado de Dios. ¿Sí? Porque es que si Dios manda a hacer algo, Dios provee para hacerlo. ¿Sí? Eso es clave. Dios no necesita nuestros recursos, Él necesita nuestra obediencia. Y los recursos los pone Él. ¿Sí? Ahora, entonces Gedeón devuelve gente. ¿Qué tipo de gente? Dice, el que tema y se estremezca, madrugue y devuelvas. Wow. $32,000 habían dicho a Gedeón, contigo iré, como dijo Buzz Lightyear, hasta el fin del mundo y más allá. ¿Sí? Al universo, vamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Primera prueba y se devolvieron. Cuando ya Dios empieza a llamarnos a un compromiso real, sabe que nos está dando la oportunidad de decidir si sí o no queremos realmente con Él. Le pregunto, ¿usted sí o no con Dios? Porque jugar con Dios no puede, no se debe, es peligroso, ¿cierto? Tenemos por ahí un estéreo de un cantante hace poco con ese asunto, ¿sí? Y en un sentido fue más sensato decir, no, ¿sabe qué? Prefiero mantener, ¿sí? Más sensato un poquito. Ahora, porque hay gente que estaba siguiendo a Gedeón más por su emocionalismo que por sus convicciones. Y es lo que a veces pasa. Nos gana más la emoción que la convicción, que lo que sabemos que hay que hacer. A ver, a usted le mandan lavar la loza y usted dice, ay, tengo pereza. ¿Qué le gana? La emoción, su emoción de pereza, ¿cierto? La pereza no es una emoción, ¿cierto? Pero le gana más la pereza que la convicción. ¿Qué es la convicción? Que usted mira ese platero y dice, este platero nunca debe estar repleto de loza. Convicción. La fe son convicciones, no emociones. Es decir, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Yo sé que cuando estoy orando a un Dios vivo.
no es una cosa muerta por allá. ¿Sí? Y por eso canto como para una persona viva y no como para un muerto. ¿Sí? Eso es convicción. Así que Dios, se fueron 28,000, ¿no? Y entonces Dios le dice a Gedeón, bueno, hagamos otra pruebita por si acaso. Por si acaso. Conocemos esa prueba. Jueces 7, 4 al 7. Me espero haber puesto bien la cita. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. La imagen es de dos formas de tomar agua. La primera fue los que tomaron con la mano el agua y se la llevaron a la boca. La otra fue que metieron la cabeza entre el agua. ¿Sí? Tengan eso en mente. Los primeros tomaron el agua y la trajeron hacia sí. Los otros se metieron entre el agua. Metieron la cabeza entre el agua. ¿Saben que meter la cabeza entre el agua es equivalente a estancarse en la palabra de Dios? Se quedaron toda la vida estudiando la Biblia, pero no la aplican. Están tan metidos ahí de cabeza en la teología, en el estudio, en la preparación. ¿Y cuándo van a estar preparados? Se metieron de cabeza ya. Y entonces le pasa como los fariseos. Se volvieron obtusos. Solo ven hacia un punto. Oiga, eso hace parte del culto inculto. Porque muchos de esos que están tan llenos de teología y de conocimiento, a veces son más incultos que los otros que están allá al menos de corazón dándole. Porque es que no, ya hay que adorar es así, ya hay que hacer es así, y entonces se volvieron dogmáticos. Y entonces ya no sale del corazón. Porque volvieron cristianos cerebrales. Tienen una relación cerebral con Dios, pero no del alma, no del corazón, no de la vida. Se metieron de cabeza. Los otros, entonces, estaban dispuestos a beber y a correr. ¡Wow! ¿Estaban dispuestos a qué? Beber y correr. Leo la Biblia y la obedezco. Leo la palabra de Dios y actúo. Están listos al movimiento. Pero muchos de nosotros solo estancados con la cabeza metida de cabeza entre la palabra de Dios. Porque las aguas también representan en la Biblia la palabra de Dios. Sí, yo soy maestro, amo la teología, me fascina, pero no tengo la cabeza metida allá. Eso les pasó a los fariseos, tenían la cabeza tan metida entre el agua, ¿cierto? Que dice, ustedes diezman el comino, el eneldo, tienen una matica de cilantro y diezman hasta el puchito de cilantro, pero han dejado lo más importante, la misericordia, la justicia y la verdad. Muy lindo tener la cabeza metida entre la teología. Pero los otros, ¿qué hicieron? ¿Tomaron? Corrieron. Están dispuestos a obedecerla, no solo a saberla. Porque a veces estamos tan preparados, y entonces ¿sabe quién es el que está preparado? Tanto. Es como ese noviazgo que llevan 10 años. Sí, yo ya estoy preparada. Sí, ¿y cuándo nos vamos a casar? ¿Sí? Entonces ya es un bombril.
¿Y cuándo va a hacer algo? ¿Cuándo va a haber algo? ¿Cierto? ¿Cuándo vamos a ir al ponqué, a la luna miel? ¿No? No, solo no, ahí estoy, me falta. ¿Se imagina a la mujer samaritana diciendo, me falta? Se hubiera perdido todo un pueblo. ¿Sí? Al endemoniado gadareno, ex endemoniado gadareno, esperando diciendo, me falta. Si Jesús hubiera querido darle teología, le hubiera dicho, camine conmigo y le enseño. Pero no, ¿qué le dijo? Vaya ahí, hable cuántas cosas grandes ha hecho Dios con usted. Por eso Dios hizo salir al pueblo de Israel de Egipto apresurados, antes de que se les leudara la masa. Y muchos de nosotros ya estamos leudados, ya estamos inflados, porque eso es la levadura. Solo inflados de conocimiento, de teología. Nuestro ego está inflado, con cada cartón pegado a la pared. Pero hemos dejado de servir a Dios, de hacer lo que Dios nos manda. Dios quiere gente de acción. Dios quiere gente que, como los levitas, cada uno saque su espada y mate a su hermano. Y los hombres no se pusieron nada. No, sacaron y haga lo que Dios le mandó. Que obedezca. Claro, que presten atención, que es lo que tienen que hacer, obviamente. Así que pasa este filtro. Entendemos entonces aquí, pasaron el culto al culto inculto. Hablemos entonces, ya para terminar, del culto. Pregunta, ¿para qué venimos al culto? Entonces vamos a saberlo y terminamos con esto. El diccionario bíblico ilustrado define culto como el conjunto de actos y actitudes del hombre en relación a la divinidad. ¿Cierto que no entendimos ni papá? Voy a volver a leerlo. Culto se define como el conjunto de actos y actitudes del hombre en relación a la divinidad. Nuestras acciones y nuestras actitudes delante de Dios. Dios no quiere solo de nosotros buenas acciones, sino también buenas actitudes. Si yo aplaudo mientras cantamos, ¿es una buena acción? Sí, es una buena acción, pero no solo necesito eso, necesito una buena actitud. ¿Ok? Si yo leo la Biblia, ¿eso es una buena acción? Sí, pero si no la leo concentrado y poniéndole el sentido, estoy teniendo una mala actitud. Si yo leo la Biblia, eso es una buena acción, pero si la estoy leyendo solo para enseñársela a otro y no para aplicármela yo, eso es una mala actitud, porque la Biblia dice que no nos hagamos maestros, muchos de nosotros. Y entonces es lo que estamos haciendo. A veces fallamos en el culto, a veces tenemos buenas acciones, malas actitudes, a veces tenemos malas acciones con buenas actitudes. Entonces quiero ir a predicar, tengo una buena actitud, voy a ganarme un alma, pero resulta que la persona le salió atea y entonces terminó hasta madreándola para convertírsela para Cristo. Tiene una buena actitud, quiere ganar almas, pero está haciendo las cosas mal. El culto es la unión de esas actitudes y acciones para con Dios. ¿Cuál es su actitud al estar sentado ahí? ¿Cuál es su actitud cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, cuando usted canta, cuando usted ora, cuando viene a la iglesia, cuando abraza a su pastor? ¿Cuál es su actitud? Porque a veces de pronto en las acciones estamos haciendo cosas buenas, pero en nuestras actitudes no. Y entonces como el hijo que le dice, mamá, mire, le traje tu regalo de Navidad. Sí, muy linda la acción, ¿cierto? Bonito el regalo, pero la actitud, ¿cierto que no convence? ¿O usted estaría contenta? ¿Qué le diría a usted? Mejor no me traiga. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. A veces traía cosas a Dios. ¿Y sabe qué entendió el salmista? Señor, tú no quieres sacrificio que yo lo daría, sino un corazón contrito y humillado. Tú no desprecias, oh Jehová.
¿Tenemos corazón para Dios? Ese es el verdadero culto. ¿Saben que el culto tiene que ver con la cultura? Culto es cultura. Significa que nosotros llevamos donde vayamos la cultura del cielo. ¿Nos identifican los demás como verdaderos hijos de Dios o como evangélicos de una iglesia? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted lo identifique como evangélico y otra cosa es que usted lo identifique como un hijo de Dios. ¿Sí? Oiga, el culto tiene que ver con ofrecer lo mejor. Pregunta, ¿estamos ofreciendo nuestro mejor tiempo, nuestro mejor esfuerzo, nuestros mejores recursos para Dios? ¿Sabe que a veces no pensamos en eso? Oiga, tenemos a veces para derrochar plata, pero para sembrar en la obra de Dios. ¿Cómo ve Dios, el Dios eterno, santo y soberano, eso? ¿Será que le agrada realmente? Porque la Biblia dice que nosotros vivimos para el gozo de Dios. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza no es para cantar. Alabanza es que nosotros todo lo que hacemos es para que Él esté contento, no nosotros contentos. Yo no vengo al culto a estar contento. Yo vengo a ponerlo contento a Él, a alabarlo a Él, a exaltarlo a Él. Oiga, culto es acción. Pregunta, ¿cuánto estamos poniendo en práctica lo que aprendemos cada domingo? Aprendió sobre la oración hace 8 días. ¿Cuánto ha aplicado en esta semana de eso? Mi mamá decía, muestre que tiene ganas. ¿Sí? Muestre que tiene ganas. Mire, yo le voy a decir algo, un secreto. Cuando usted le muestra a Dios que tiene ganas, ¿sabe qué hace Dios? Le da más. Porque la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Usted muestra ganas de orar? Empiece por 5 minutos. Y a la hora de 10. Y entonces, ¿qué hace Dios? Empieza a abrir esa llave por allá. Y la Biblia dice finalmente que Dios nos recreará en su casa de oración. ¿Sí? Y entonces usted vive una vida de oración. No ora. Vive una vida de oración. ¿Sí? No hace cosas para Cristo. Vive en Cristo. ¿Nota la diferencia? Espero que la pueda captar. Y culto finalmente también son actitudes, ya lo vimos. Termino, hermanos. ¿Saben? El culto es relación con Dios. Nuestro culto verdadero es nuestra relación con Dios. Privada, personal, intransferible. Ese es nuestro verdadero culto al Señor. ¿Qué tanto estamos realmente haciendo culto a Dios? Porque es que si no podemos orar en la casa, ¿por qué tenemos que orar con los hermanitos para que me vean que sí oro? Si yo no canto mis canciones de alabanza primero en la casa, ¿por qué vengo a cantar al culto? Si allá no le canto a Dios nada. Culto. No leo la Biblia en la casa, pero el domingo que el pastor me la lea. No hay culto. Estamos haciendo reuniones evangélicas, pero culto al Señor. Dios nos ayude, mis hermanos. Así que termino con Gedeón. Porque ¿sabe qué le pasó al pueblo con Gedeón? Quisieron que Gedeón lo señorease. Eso es el punto en el que a veces llegamos, a que el pastor sea el que nos diga lo que tenemos que hacer. Cuánto orar, cuánto predicar, cuánto enseñar, dónde evangelizar, a quién visitar para llevarle un mercado. Y estamos esperando que otro nos señoree. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Gedeón?
Termino con esto. Jueces 8, 22 al 24. Como Dios dio la victoria a través de Gedeón, entonces el pueblo ya se fue al predicador a decirle, wow, aleluya, gloria a Dios. Y entonces le propusieron algo. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Observe la pregunta de Gedeón, la respuesta, perdón, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señorará sobre vosotros. Ay, usted sabe cuántas veces me han dicho, pastor, yo quiero que usted sea mi pastor. Yo digo, no, que Cristo sea su pastor mío. ¿Sí? Porque es que en este trabajo hay que seguir a Cristo. Y la Biblia dice que nuestros maestros, dice Isaías, ¿cierto? Tus maestros se pararán detrás de ti. La Biblia no dice que los maestros van a ir adelante. No, póngale cuidado. Se pararán detrás de ti y señalarán el camino y dirán, id por él. Quiere decir que usted a quién va a seguir. Al camino. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús es el camino. Usted no sigue maestros. Usted debe seguir a Cristo Jesús. Y la tarea de nosotros los predicadores, maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, como quiera llamar, es señalar el camino y decir, síganlo a Él. ¿Quién hizo eso en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. ¿Qué le dijo a sus discípulos que eran los fieles que le traían los diezmos? No me interesa sus diezmos. Vayan, sigan a Jesús. Vayan detrás de Jesús. ¿Sí? ¿Qué dijo la gente en Samaria? Ya no creemos por tu palabra. Nosotros lo estamos viendo con nuestros ojos. ¿Va usted detrás de alguien? ¿El ser humano? ¿O usted está aprendiendo a caminar detrás de Cristo? Porque esta es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Creyentes, mire, multitudes Jesús tenía, pero discípulos, poquitos, dispuestos a seguirle a Él por encima de todo. ¿Viene usted por el culto hoy? ¿Es usted un cristiano inculto, aunque sepa mucho? ¿O quiere vivir ofreciendo a Dios por medio de Cristo un verdadero culto? Esta es la invitación el día de hoy. Póngase sobre sus pies, por favor. Sí, tranquila, apenas terminamos. ¿Listos? Bien, vamos a orar un momento. Con sus ojos cerrados, simplemente dígale a Dios, Dios, examíname, pruébame y conóceme y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame, Dios, por el camino eterno. Dios, yo quiero orar a ti en esta mañana pidiéndote que me perdones, Señor, porque creo que muchas veces hago cosas por hacerlas. Tu palabra dice, maldito el hombre que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Dios, creo que a veces hacemos las cosas sin entender, sin pensar. Y una cosa es cuando somos niños, pero otra cosa es cuando Dios hemos madurado, hemos crecido. Tal vez como la iglesia de Corintio, creemos que somos maduros, Señor, pero en realidad seguimos actuando como niños, porque no estamos poniendo el corazón, pero tampoco estamos poniendo la razón. No estamos, Señor, entregando un culto racional, sino que vamos por ir, porque a donde va Vicente va la gente. Dios, perdónanos.
Yo quiero hoy, Señor, que tú seas el único objeto de mi culto. Tú, Señor. No quiero hacer de los hombres ídolos, de los lugares ídolos, del conocimiento ídolos, de la música ídolos, del dinero ídolos. Señor, quiero que tú seas mi Dios, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Por favor, Señor, que pueda romper hoy, Señor, con cosas, Señor, que no te agradan, aunque parecen bonitas, aunque parecen buenas. Cambie mi corazón, para que así, Señor, cuando me reúna como iglesia, porque voy a seguirlo haciendo, Señor, cuando me reúna como iglesia, lo haga con todo el corazón, Señor. Como esa iglesia primitiva, que tu palabra dice, Señor, que cuando se reunían, Señor, tu espíritu estaba allí, tu presencia estaba allí, había verdadera comunión de los unos con los otros y Dios hacía maravillas entre el pueblo. Por favor, Señor, que podamos entender la dinámica de reunirnos como iglesia para alabarte, para adorarte, para exaltarte, para oír tu voz, para obtener de ti, Señor, dirección para la siguiente semana, para movernos, no quedarnos estáticos, no quedarnos estancados, solo analizando como el que analiza y no hace nada, Señor. Por favor, Dios, que tu iglesia sea un pueblo en movimiento, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que así como tú sanaste a aquel paralítico de Betesda, Señor, Dios, la iglesia, en ese tiempo, tu pueblo, sea sanado, Señor, y pueda botar su lecho y caminar, Señor, contra la religión, contra el sistema de este mundo, Señor, y caminar para tu gloria, y hacer, Señor, aquello para lo que tú la creaste, estar contigo y predicar hasta lo último de la tierra. En Cristo Jesús te lo pido, Dios. Amén. Amén.